camino que te trae hasta mí. Oh, sigue, no desmayes. Si lo hizo conmigo, contigo lo puede hacer. Sigue caminando, no desmayes. Con la mirada en Cristo, no mires atrás. Él nos dará la victoria, nos dará la fuerza y el triunfo es con Él. ¡Aleluya! Sigue, sigue. 29 minutos. La divina providencia nos permite continuar llevando el evangelio a toda la humanidad. Humanidad, Santa María, tu amiga. Apoyar la misión de Radio María es muy fácil. Desde la aplicación de tu banco, envía tu donativo usando el alias RUC 800-290-85-2 a la cuenta de Asociación Radio María. Es nuestro número identificador, sea cual fuere tu entidad financiera. Para solicitar tu factura o para más detalles, llámanos al 021 57 66 00 o escribinos al 0983 30 20 27. Radio María, una voz católica en tu hogar. ¿La adicción a las drogas ha tocado tu puerta? ¿Te sientes solo y sin esperanza? En Rendirse Jamás te abrimos un espacio de aprendizaje, de aliento y superación. Escuchar testimonios reales, consejos de expertos y encontrarás la fuerza para superar cualquier obstáculo. Todos los viernes a las 16:30 horas por Radio María Paraguay. Rendirse jamás. Terminando la semana, a las corridas entre el trabajo, los chicos y los desafíos del día a día, hace una pausa. Tu matrimonio merece un momento para respirar, reír y volver a enamorarse. Tiempo en familia. En Radio María te proponemos un espacio fresco, dinámico y lleno de esperanza, pensado especialmente para vos y tu familia. Descubramos juntos la belleza del diálogo conyugal, las técnicas y la experiencia de quienes como vos buscan fortalecer sus vínculos en la pareja. Tiempo en familia. Todos los domingos, atendé de 19 a 21 horas. ¿Por dónde? Por Radio María Paraguay. Tiempo en familia. La divina. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Están todos? Perfecto. Arrancamos en un ratito, ¿sí? Un ratito. Estás en sintonía de Radio María Paraguay, una voz católica en tu hogar. A continuación te invitamos a compartir Palabra y Vida, con la conducción de Fray Edgar Toledo y equipo.
Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio María Paraguay. Un placer inmenso poder estar con todos ustedes como cada viernes en este nuestro programa Palabra y Vida. Una propuesta de la animación bíblica de la pastoral de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Muy bien, tenemos hoy invitados muy especiales para este nuestro programa del día de hoy. El fray de por mañana en día, este día no fray porque está de viaje, está de compromiso y entonces no va a poder estar con nosotros hoy. Pero está con nosotros el diácono Ernesto Almada, desde la diócesis de San Juan Bautista de las Misiones. Vais a Ernesto, ¿cómo estás? Y por ahí te Ignacio y las demás personas que están ahí en el estudio y también los que nos están escuchando, muy buenas tardes. Buenas tardes. Te comer la chorizo misionero y no bebí, Ernesto. Hoy, coitene, varón. ¿Te gusta? Ahora, dispuesto por aquí para servir. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, está también con nosotros nuestro amigo ya de la casa también, Ivo Alejandro Caballero Sanabria. ¿Qué tal, Ivo? Gusto tenerte aquí con nosotros. Una alegría compartir con ustedes, diácono Ignacio, diácono Ernesto, con toda la audiencia de Radio María. Muy buenas tardes a todos. Muy bien. Bueno, prácticamente estamos ya en el último domingo de este mes de julio, ya 17º domingo del tiempo ordinario. Bueno, este domingo también es un día muy especial porque vamos a recordar a San Joaquín y Santa Ana. 26 de julio, y por lo tanto también recordamos a los abuelos y abuelas, que fueron los abuelos y abuelas de Jesús. De Ivonne y de los abuelos, ¿ya? Todavía, diácono Ignacio. ¿Pero de Ernesto? Todavía también. Tampoco, a la puta, según entonces, ¿no? De campeón, no peade. De campeón, la abuelitis. Bueno, qué gusto porque es un día muy especial también para todos nosotros, de verdad, porque recordamos la jornada mundial de los abuelos y también de los adultos mayores. Es la que había instituido el Papa Francisco en su época, ¿verdad? Entonces, es un día muy especial para todos nosotros también, quienes ya somos abuelos, y les saludamos, por supuesto, ya a todos los abuelas y abuelas de nuestra audiencia de Radio María Paraguay. Ernesto, ¿puedes indicarnos un poco cuál es el evangelio que vamos a hacer la lección divina este domingo? Es Mateo capítulo 13, versículo 44 al 52. Muy bien, entonces Mateo 13, versículo 44 al 52, seguimos con este capítulo de Mateo en nuestra reflexión semanal. Muy bien, vamos a ir a una propuesta musical y después volvemos con todos ustedes. Cielos se parece a un tesoro que escondido encontró un hombre en el campo. De nuevo lo esconde y lleno de tanta alegría vende todo cuanto tiene y compra el campo. Y es como quien comercia perlas finas que al encontrar una de gran valía va y vende lo que tiene para poderla comprar, pues nada cuanto tiene
tesoro escondido y perla preciosa es el reino de Dios. Y quien no lo haya entendido, que entre los sencillos se encuentre al Señor. Lo fraterno da sentido a lo viejo y nuevo con bondad y amor. La red ya está echada y un día, si entregas tu vida, tendrás lo mejor. El reino se parece a la red que los pescadores al echarla al mar muchos peces recogen. Llenándola regresan a la playa con sus botes y sentándose los pescados escogen y ponen a los buenos en canastos y tiran el pescado que está malo. Lo mismo harán los ángeles cuando llegue el final. Buenos y malos los separarán. Como tesoro escondido y perla preciosa es el reino de Dios. Y quien no lo haya entendido, entre los sencillos se encuentra al Señor. Lo fraterno da sentido a lo viejo y nuevo con bondad y amor. La red ya está echada y un día, si entregas tu vida, tendrás lo mejor. Como tesoro escondido y perla preciosa es el reino de Dios. Y quien no lo haya entendido, que entre los sencillos se encuentre al Señor. Lo fraterno da sentido a lo viejo y nuevo con bondad y amor. El otro programa de La red ya está echada y un día, si entregas tu vida, tendrás lo mejor. Es Radio María, tu amiga. Y volvemos con todos ustedes en nuestro programa Palabra y Vida. Contigo, Ivo. Muchas gracias, diácono, para poder entrar en sintonía, como le decimos, para poder comenzar en la meditación de esta palabra, de este texto tan bello que nos regala la liturgia para este día domingo. Siempre es demasiado importante entrar en comunión con el mismo espíritu que inspiró estas palabras. Entonces, en ese sentido que nos ponemos en actitud de oración, invocando a la Santísima Trinidad, también pedimos a ese divino huésped que venga a visitar nuestros corazones y pueda inspirarnos, pueda abrir nuestros corazones, nuestras mentes, para que el Espíritu Santo pueda fecundar nuestras vidas. Entonces, en ese sentido decimos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús, el Cristo. Que tu palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén. Contigo, Ernesto. Bueno. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.
Gloria a ti, Señor. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, para arrojarlo en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó: todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, gracias Ernesto, gracias por este hermoso evangelio que nos propone la liturgia de la palabra de este domingo. Bueno, saludamos también a la gente de TV San Blas que está retransmitiendo nuestro programa en el día de hoy. Miramos un poco nuevamente nuestra lectura del día de hoy, nuestra parábola que hemos compartido en este día. Entonces, ya hemos dicho, desde el 44 al 52 es nuestra parábola y es un seguimiento que estamos haciendo al capítulo 13 de San Mateo, ¿verdad? Sabemos que este capítulo 3 tiene 13 parábolas, de la cual ya estábamos nosotros viendo un poco las parábolas que tenemos dentro de este capítulo, ¿verdad? Ya hemos compartido con ustedes, por ejemplo, las otras parábolas del sembrador, por ejemplo, que salió a sembrar, el porqué de las parábolas, cuando los discípulos se acercaron también a Jesús y le preguntaron también sobre las parábolas. Entiendan la parábola del sembrador, es cuando Jesús explica la parábola, ¿verdad? Y también el reino de Dios se parece a un hombre que sembró buena semilla, el trigo y la cizaña, ¿verdad? Que hemos compartido también el domingo pasado. El reino de los cielos también se parece a un grano de mostaza. Y hablamos que Jesús les hablaba siempre a través de parábolas. Y bueno, hoy nuevamente el Señor sigue mostrándonos cómo es el reino de Dios, ¿verdad? Pero utilizando nuevamente, ¿verdad?, las parábolas, desde el 44 al 52. Entonces hoy es nuestra parábola. Claro, ya después vendrá un profeta, solo es menospreciado en su comunidad, dice, ¿verdad? Y ya en el capítulo 14 ya nos hablará el Señor de Juan el Bautista. Muy bien, hemos recorrido un poco así el contexto en la cual tenemos estas parábolas que hemos compartido en esta tarde, ¿verdad? Recordamos que es el Evangelio que vamos a escuchar el próximo domingo. Podemos hacer una reconstrucción entonces del texto que hemos compartido nuevamente, ¿verdad?
recordamos a nuestra audiencia que estamos en la primera parte de la ley divina, que es la lectura. Acá siempre lo recomendable es volver a leer. Por lo menos esta lectura 3 veces ya lea, ¿verdad? Y dentro de esta lectura ir marcando, por ejemplo, cuál es la frase o versículo que más te ha llamado la atención. Es importante ver. Cuando nosotros hacemos así en un grupo, por ejemplo, otra vez pedimos, por ejemplo, que se haga la lectura, por ejemplo, versículo por versículo. Y la gente va diciendo versículo por versículo. Es lo que nosotros ahora vamos a hacer con la reconstrucción del texto. Mateo 13:44, Ivo, ¿a qué se parece el reino de los cielos y con qué sentimiento vende el hombre todo lo que posee para comprar ese campo? Según este versículo que es, en un versículo lo dice todo, ¿verdad? Así es, diácono. Nos recuerda mucho a una imagen muy propia también de nuestra cultura. Nos dice: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Nos recuerda mucho a lo que se conoce como plata de buibui. Entonces nos dice que es parecido a eso, que un hombre encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría nos dice: vende todo lo que posee y compra el campo. Muy bien, cierto. Está la plata de vivir caos acá. Muy bien. En el 45, Ernesto, ¿a qué tipo de personas se compara también el reino de los cielos y a qué se dedicaba a buscar este negociante? Bueno, realmente en este versículo, ¿verdad? Compara un poco el reino de los cielos a un negociante. Y sabemos nosotros lo ágil y lo hábil que es un negociante, ¿verdad? Y se dedicaba principalmente en este caso al que buscaba perlas finas, que sabemos que la perla es mucho más valioso que inclusive el oro, por ejemplo, ¿verdad? Es algo maravilloso. Así mismo, sí, perla fina. Entonces, es el comerciante esto, ¿verdad? ¿Y qué nos dice el 46, Ivo? ¿Qué hizo el negociante cuando encontró esta perla de gran valor? Al encontrar esa perla de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. Ahí nomás, diácono, también me recuerda un poco a un himno muy antiguo de la iglesia que se llamaba Judas, comerciante pésimo, porque habla de que no supo negociar el gran valor que tenía y terminó entregando por un valor menor. Este comerciante, al contrario, encuentra algo de gran valor, vende todo lo que tenía y compra esa perla que había identificado primero. Muy bien. Bueno, en realidad nunca he visto esa obra, pero me parece interesante, ¿verdad? Mateo 13:47 estamos, Ernesto, ¿verdad? ¿Con qué objeto echado al mar se compara el reino de los cielos y qué tipo de peces recoge esa red? Bueno, en este caso, Mateo compara un poco también el reino de los cielos a las redes. Sabemos que las redes se tiran en el río, en el arroyo, y en este caso ellos tiraban en el mar para recoger los peces. Pero sabemos también, si tenemos un poco de experiencia en la pesca, que al echar las redes viene todo tipo de pescado, ¿verdad? Entonces, este es un poco lo que ocurrió en esta escena, ¿verdad? Muy bien, ahí estoy la pescadora. A veces picatuo utare, a veces catuo surubí, a veces catuo mene piracure, baby va y cuesto y vete. Pero entonces, de todo un poco ni gatu berrere, allá oye estoy biológico y upebe. Sí, realmente. Interesante es cuando llegan dudas los pescadores, ¿verdad? En el 48, ¿a dónde sacan la red, Ivo, los pescadores? ¿Cuánto está llena y qué hacen los pescadores sentándose con lo que recogió la red? El texto nos dice, diácono, que sacan a la orilla, se sientan y recogen lo bueno
en canastas. Y los pescados que nos servían, los pequeñitos, los que no se podían comer, no se podían quitar mucha carne, se devolvían otra vez, se devolvían. Muy bien. Echaban fuera a los malos, me dice acá mi texto bíblico, era el mío, ¿verdad? Tiran lo que nos sirve, dice el texto. Lo que nos sirve, sí. Alternativo. Interesante siempre me acuerdo nomás del Monseñor Silva Retamales. Decía él, también aprendemos aquí vocabulario, dice, porque en el tuyo es diferente y en el mío es diferente, pero dice lo mismo, ¿verdad? En el 49, ¿cuándo sucederá lo representado en la parábola de la red? ¿Y quiénes vendrán en ese momento, Ernesto? Y está representado la red en este caso y dice, sucederá al fin del mundo. Y bueno, ¿quiénes van a venir en ese momento, verdad? Y vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, que ahí ya es un detalle muy importante. Es también como que lo que ocurre, ¿verdad? Con esos pescadores. Lo bueno se paraba en la canasta y lo que no servía prácticamente lo tiraba nuevamente en el agua, ¿verdad? Entonces, esto es lo que sucederá de acuerdo a este versículo. Muy bien. En el 50, ¿verdad? ¿A dónde serán arrojados los malos? ¿Qué habrá en ese lugar de castigo? ¿Qué nos dice acá? Antes nomás, diácono, también quería agregar algo en esa expresión que nos detuvimos. Los malos, lo que nos sirve, en el griego dicen los podridos. Sí. Es una expresión bien fuerte, ¿verdad? Y en ese 50, diácono, que nos preguntaba, ¿dónde serán arrojados? En el horno ardiente, nos dice el versículo 50. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Muy bien. Habrá llanto y desesperación, me dice acá pero me gusta ese rechinar de dientes. Puta situación, ¿verdad? En el 51, ¿qué les preguntó Jesús a sus oyentes al terminar de enseñar? ¿Y qué le respondieron ellos? Jesús le preguntaron a ellos si comprendieron todo esto, ¿verdad? Todas las parábolas que le ha presentado. Y ellos le respondieron sí, con mucha firmeza, ¿verdad? Porque sabemos que Jesús usaba esta pedagogía de las parábolas para que todos aquellos con quien se encontraba pudiera comprender lo que él quería transmitir, ¿verdad? Muy bien, entonces con eso termina nuestra parábola, ¿verdad? En el 51 y 52 sigue todo maestro de la ley que se ha convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y antiguas, dice, y termina de esta manera entonces nuestra parábola de hoy, ¿verdad? Bueno, siempre cuando nosotros leemos también cualquier parte del Evangelio, siempre es importante ir otra vez a la introducción de este Evangelio, Ivo. Este evangelista, ¿quién es el autor? Esto y los destinatarios y el tiempo histórico también donde escribió este autor. Demasiado importante, diácono Ignacio, recordar y traer a colación el autor, el contexto. Estamos hablando de una comunidad que se identifica con el evangelista San Mateo, se le llama así. Es una comunidad que venía principalmente del judaísmo, ya después de la destrucción del segundo templo, ya después del año 70, y se sentía un poco perdida con relación a su identidad, a su papel delante de este Mesías, de este Hijo de Dios. Entonces, esta comunidad tiene el propósito de mostrarles que a los que venían del judaísmo, que el cristianismo o esta comunidad o el mensaje de Cristo, el Evangelio, era la continuidad
de la antigua alianza, era la nueva y eterna alianza. Por eso vamos a encontrar ese mensaje un poco misterioso al final. Todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo, que ya es el evangelio, y lo viejo, que ya es la antigua alianza. No se pierde nada. Entonces, por eso es demasiado importante entender el contexto, conocer a quiénes va dirigido este evangelio, diácono. Así mismo, qué interesante, Ivo, esta explicación, ¿verdad? Porque cuando hablamos de los judíos que se convirtieron al cristianismo, son gente que conoce mucho la escritura, ¿verdad? Y Mateo lo presenta a Jesús realmente como el Mesías prometido. Esto es importantísimo, ¿verdad? Y bueno, en este siglo I, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos que Ivo nos dijo que esto prácticamente se escribió en el año 70, 80, ¿verdad? Cuando hablamos del tesoro escondido, por ejemplo, nos dice en el versículo 44, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto de esta historia de este siglo I, Ernesto, que tenemos? Como bien sabemos, es una época marcada por guerras e invasiones constantes. La gente no tenía bancos, es decir, por esa razón enterraban todas sus monedas, su objeto de gran valor en el campo. Era la forma habitual de proteger, ¿verdad?, su patrimonio. Legalmente, según el derecho judío y romano, si comprabas el campo, el contenido pasaba a formar parte, a ser suyo de la persona que adquiere ese terreno. Entonces, un poco era la situación en que vivía la gente. Y vos ya nos dijiste recién que igualito a nosotros, ¿verdad? Esto del tesoro escondido. Vos que sos doctor en leyes también seguro que conoces mucho de este derecho judío y romano también. Y la perla fina, Ivo, ¿qué puede decirnos de esto en el siglo I? Sí, hasta hoy en día las perlas tienen un valor importante. Las chicas, las mujeres en general, cuando ven una joya, una perla, se sienten muy atraídas, lucen mucho estéticamente en ellas también. En aquella época había una dificultad para encontrar una, entonces era muy valorado, ¿verdad? Era una perla que en la cultura greco-romana simbolizaba la riqueza suprema, era inclusive muchas veces más valorado que el oro. Entonces el comerciante que se dedicaba a comprar, vender cosas de valor, sabía exactamente el valor que tenía una perla fina, diácono. Muy bien, estamos entrando en este contexto interesantísimo para poder hacer una buena meditación, ¿verdad? Y bueno, y después nos habla de la red también, ¿verdad? Esto representa un poco del 47 al 50, ¿verdad? La pesca que hacían en el mar de Galilea, ¿verdad? Dicen que ellos usaban una red barredera de gran tamaño que atrapaba todo a su paso, ¿verdad? Sin discernir entre peces puros e impuros, según lo que ya en el Antiguo Testamento decía en el Levítico. Y al final nos habló un poco del escriba y el dueño de casa, Ivo. Sí, que justamente tiene que ver con lo que ya mencionábamos, diácono Ignacio, que eran las personas que se dedicaban a interpretar las leyes. Las leyes, si bien para nosotros hoy en día son leyes religiosas, en aquel tiempo no había una distinción entre leyes religiosas, leyes humanas, entonces eran sumamente importantes para ordenar toda la comunidad. Y los escribas eran los que se dedicaban no solamente a copiar, a transcribir, sino a estudiar y a tratar de aplicar en la sociedad. Eran los expertos en interpretar las leyes y ayudaban a definir cualquier conflicto, ya sea religioso, humano, por cuestiones civiles, penales inclusive. Era lo que Jesús, en este caso, en este versículo, define al nuevo escriba
es aquel que entiende la enseñanza del reino, es decir, comprende las cosas de la antigua alianza, pero no se queda solamente con eso, sino las actualiza con el Evangelio. Así mismo es. Bueno, el viernes pasado el Fray nos estuvo explicando lo que es la parábola, ¿verdad? ¿Qué quería enseñar Jesús con estas parábolas, Ernesto? ¿Verdad? Hablamos de la parábola del tesoro y la perla, por ejemplo. Ya Ivo nos hablaba del valor supremo también de esto y por supuesto para nosotros el reino. Bueno, y este evangelio lo que nos quiere enseñar realmente es el supremo valor del reino de Dios. Eso es lo que nos quiere enseñar, ¿verdad? Y también el descubrimiento y gozo. El reino de Dios no es una carga ni una lista de prohibiciones para nosotros los cristianos, ¿verdad? Sino que es una joya, es un tesoro incomparable. Cuando tenemos esa experiencia y vivimos esta experiencia, realmente nos llena de gozo y de alegría. Y entonces, eso implica también, ¿verdad? Ahora, en cuanto al costo del reino de Dios, exige de cada uno de nosotros una radicalidad total. Para ganar el reino de Dios hay que estar dispuesto a desprenderse, a dejar de lado todo aquello que nos gusta, que nos apasiona en lo terrenal, porque también podemos apasionarnos por el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, a eso un poco nos invita, ¿verdad? Es decir, dejar de lado todo aquello que genera alejarse de Dios y un conflicto con nuestra relación personal con Dios. Me parece tan interesante esta explicación, esto que lo estabas haciendo, porque dijiste que él no es que vende así con resignación, de verdad, sino con gozo. Yo creo que hemos perdido un poco eso, ¿verdad? Por ese gozo de la cual el Señor nos habla en el Evangelio, ¿verdad? Porque a veces ni habla ser cristiano es, bueno, de lo vacío, todo el día, y esa alegría y el gozo que se tiene que ver también en el rostro del cristiano, ¿verdad? Siempre recuerdo al Papa Francisco que nos hablaba de esto, ¿verdad? Que esto es lo que el cristiano tiene que mostrar siempre, el gozo, ¿verdad? Y la parábola de la red, Ivo, ¿cómo podemos mirar un poco esto? La red nos ayuda a entender la importancia de la convivencia, de la paciencia con el que está al lado, con el prójimo, con mi familia. En el mundo y en la comunidad siempre va a convivir el bien y el mal. Dios no destruye a los malos inmediatamente, permite un tiempo de gracia y conversión. Y hay veces que nos cuesta juzgar con justicia las cosas también, ¿verdad? Muchas veces podemos caer en el error de que nosotros somos los buenos, nosotros somos los justos, los peces buenos y los demás son los podridos, ¿verdad? Y entonces en este caso también tenemos que hacer la acotación de que el juicio pertenece a Dios, no nos corresponde a nosotros juzgar o expulsar a las personas precipitadamente, que es un poco el mensaje también de esta parábola con relación a la convivencia. Así mismo, y bueno, de hecho que esta parábola es continuación de lo que hemos leído el domingo pasado, ¿verdad? La cizaña y el trigo, ¿verdad? Que tienen que crecer juntos, dice el Señor, y hoy nuevamente nos habla de esto, ¿verdad? Y en paciencia, nadie va, y deben de llegar a este día, ¿verdad? Y esta instrucción a los discípulos que nos dice Ernesto, ¿verdad? ¿Cómo podemos conectar esto del antiguo y del nuevo? Bueno, es importante ver un poco las cualidades de un discípulo sabio, ¿verdad? Que sabe tomar lo viejo, que es la promesa de la antigua alianza, y lo nuevo, el cumplimiento, todo lo traído por Jesús. Y todo esto ayuda muchísimo a enriquecer, a aumentar nuestra fe. Entonces, es un poco lo que nos permite usarlo sabiamente, ¿verdad? Estas instrucciones que Jesús nos enseña para hacer
la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así mismo es, y justamente nosotros en la Escuela Bíblica San Jerónimo enseñamos justamente por eso el Antiguo Testamento, siempre comenzamos con el Antiguo Testamento y después con el Nuevo, ¿verdad? Porque de Catuila ya es ya de lado ahí lo antiguo, ¿verdad? Y qué interesante es esto que Jesús hoy nos ha enseñado, ¿verdad? ¿Cuáles son las prioridades para nosotros que tenemos que discernir, Ivo, a partir de esta lectura? Y a partir de ahí nos cuestionamos, diácono, me cuestiono personalmente sobre lo que verdaderamente tiene un valor en mi vida diaria. Y me pregunto, ¿es Dios el centro de mi vida? ¿Tengo tesoros secundarios que pueden nublar mi juicio? Me viene mucho a colación ahí, diácono, el Salmo 62, 63, que en uno de los versículos dice: tu amor vale más que la vida, por eso mis labios te alaban. Y es una frase que algunos exégetas decían, acá está hablando de los mártires, el amor de Dios como un valor mayor que inclusive la vida. Entonces nos lleva a meditar, reflexionar un poco esa alegría de la persona que encontró el tesoro verdadero y dejó todo lo demás. ¿Será que yo cuando busco las cosas también que me inquietan, que me apasionan, me quedo con esa alegría o me quedo con cosas secundarias que no me llenan, así como el joven rico? Entonces también esta parábola me impulsa a tomar una decisión drástica frente a todo aquello que me aleja de Dios, tal como no pudo hacer el joven rico, que puedo ser yo también en varios aspectos, varias facetas de mi vida. Así mismo es. Bueno, nos invita a hacer un discernimiento también, evidentemente, ¿verdad? Y por supuesto, tomar las decisiones que más conviene, ¿verdad? Para nosotros. De hecho, las Sagradas Escrituras tienen también su sentido escatológico, ¿verdad? Que son las realidades últimas y el fin de los tiempos. ¿Qué nos dice al respecto Ernesto de esto, verdad? ¿Es real esto del juicio final? Bueno, la parábola nos advierte clara y firmemente, ¿verdad?, que la tolerancia actual de Dios no durará para siempre. Entonces tiene sus límites, pero sí, Él siempre, por ese amor misericordioso, nos tolera un buen tiempo, pero nos aclara y nos ilumina aquí que eso va a terminar también, y que al fin de los tiempos habrá una separación definitiva entre el bien y el mal. Por lo tanto, el juicio final es algo real. Es algo real. Muy bien. Y bueno, ahí nos habla también del destino de las almas ahí en DBI, ¿verdad? Pues turbulento. Bueno, utilizando estas imágenes impactantes, ¿verdad? Del horno ardiente, el llanto, el rechinar de dientes, ¿verdad? Señalando con esto también la gravedad de rechazar a Dios, ¿verdad? Y cuando se habla también de la pérdida eterna de su amor, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestra aplicación también pastoral? Interesante esto, aplicar un poco a nuestra vida también personal y pastoral. Y es que estoy ya poco a partir de esta lectura. Y primeramente, diácono, me hace una invitación a mí como agente pastoral, como parte de la comunidad también, como miembro de una familia, de un grupo social, de un barrio, y también de una capilla, de una parroquia, de una diócesis. Me invita a tener una actitud acogedora. Mi evangelización no se tiene que limitar a unos pocos, a unos buenos pescados, digamos. La red de la pesca incluye a todos. La iglesia debe ser inclusiva, abierta a todos sin distinción de origen. Recordando sobre todo ahí, diácono, que esa actitud viene del reconocimiento de que conmigo no hicieron distinción. Conmigo igual me llamaron a pesar
de ser lo que soy, no hubo una distinción del Altísimo, entonces esa misma actitud tengo que tener yo también en mi evangelización, ser también acogedor, así como el amor de Dios conmigo. Interesante la figura que nos había presentado el Papa Francisco, ¿verdad? En ese sentido, era que la iglesia tiene que ser como un hospital de campaña, ese, donde caben todos los heridos, ¿verdad? Y bueno, tantos heridos del pecado que tenemos también nosotros, así como dijiste vos mismo, ¿verdad? Nos toca un poco también a nosotros hacer lo mismo que el Señor, ¿verdad? Y no ser jueces, ¿verdad? Sino ofrecer el Evangelio a todos. A veces dijiste recién algo interesante, bueno, a los buenos nomás, ¿verdad? Te hacen a los malos no llegas así al Evangelio. Creemos, no sé, si no creemos en el poder del Evangelio, ¿verdad? Y bueno, no podemos ser tan rigorista en ese sentido, ¿verdad? Tampoco nosotros, ¿verdad? Y nos invita también a ser escribas instruidos en este día, ¿verdad? Y que sepamos nosotros también presentar esta doctrina tradicional, diríamos, lo viejo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Con los métodos y un lenguaje renovado, los nuevos. Esto también es muy interesante porque, de hecho, que la buena noticia de la salvación es el mismo, ¿verdad? Papa Juan Pablo II nos decía que tiene que ser nueva en su ardor, ¿verdad? La forma que también nosotros lo presentamos, ¿verdad? Nos preguntamos también cuál es nuestro tesoro, ¿verdad? Y hemos experimentado esta alegría de encontrarnos con Jesús, o solamente también nos vamos a la iglesia, por ejemplo, de una forma aburrida. De hecho, que el Señor tiene su camino, ¿verdad? A veces como pesa y la gente hola, pero oye, juega ahí, ¿verdad? Jala tu papá ahí, pero no tanto por el Señor, ¿verdad? Por alguna persona, alguna gente, pero bueno, a veces el Señor también ahí se hace el encontradizo. Esta interpretación que nosotros estábamos dando es la interpretación nueva, pero hay una interpretación muy interesante, ¿verdad? También de los padres de la iglesia, ¿verdad? Estos grandes teólogos como San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, ¿verdad? Y ellos interpretaron desde el principio, ¿verdad?, del cristianismo, el hombre que busca, el comprador es el mismo Jesucristo. Medio que cambia, nuestra manera de mirar un poco las cosas, ¿verdad? Y que el tesoro escondido o la perla fina es la humanidad o somos nosotros, ¿verdad? Podemos decir el alma de cada ser humano, ¿verdad? Que está perdida o escondida en la miseria del mundo, nos dice, en el campo del mundo en este caso, ¿verdad? Realmente me pareció tan interesante, por eso quise también traer esta colación, ¿verdad? Esta interpretación de los padres de la iglesia, ¿verdad? Y el acto de venderlo todo, para ellos es la encarnación y la pasión de Cristo, ¿verdad? Que nos dice justamente Filipenses, que él siendo de condición divina no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, dice, ¿verdad? Dejó la gloria del cielo, vendió su propia vida y pagó el precio con su sangre en la cruz. Me pareció tan bella esta imagen que ellos han presentado, ¿verdad? El precio de la compra, en este caso es su propia vida para adquirir el campo, o sea, el mundo, y rescatar de allí su tesoro precioso que somos nosotros. ¿Qué te parece esto, Ivo? Es muy bella la expresión, diácono, es muy bella la expresión y sobre todo nos ilustra, nos ilumina sobre ese drama de la pasión, pero al mismo tiempo también de la encarnación, ¿verdad? El dejar todo para venir a buscarnos. Así mismo es, realmente es hermoso la forma que ellos han presentado, ¿verdad?
o sea, la interpretación que le han dado también a estas parábolas que hemos escuchado, ¿verdad? O sea, de hecho cambia este centro de acción, ¿verdad? En lugar de centrarse en nuestro esfuerzo por alcanzar a Dios, nos recuerda que fue Dios quien tomó la iniciativa de buscarnos a nosotros primero. Eso me pareció tan interesante, ¿verdad? Ya el evangelista Juan nos había dicho eso, ¿verdad? Y a ello es lo que justamente los padres de la iglesia nos habla. Nosotros amamos porque Él nos amó primero, ¿verdad? Y lo otro también, Ernesto, ¿verdad? El valor inmenso de la persona, ¿verdad? Me parece Sí. eso también muy importante. Sí, así mismo es, la perla de gran valor, de acuerdo a lo que nos ilumina nuestros doctores de nuestra iglesia, ¿verdad? Es la misma humanidad. Imagínese, y aquel que la busca es el mismo Cristo. Es decir, no es que nosotros vamos a buscarle a Cristo, sino que primero Él empezó a buscarnos a nosotros, ¿verdad? Quien dio todo, dio todo. Eso significa dar su vida en rescate nuestro, ¿verdad? Imagínense el amor, cómo nos ama y nos quiere Dios, ¿verdad? Entregando a su propio Hijo en la cruz. Y Cristo lo dio todo. ¿Y para qué? Para comprar y llevarnos con Él en el cielo. Imagínense este evangelio, ¿verdad? Una riqueza extraordinaria y cómo nos ilumina también nuestros doctores. Así mismo es. Y bueno, podemos decir que cada uno de nosotros para Jesús es la perla preciosa, ¿verdad? De gran valor, que Él estuvo dispuesto a dar su vida entera solo por tenernos también a su lado. Entonces, me parece tan importante, ¿verdad? Y bello esto que el Señor hoy nos muestra, ¿verdad? De hecho, hoy hablamos mucho de la dignidad de la persona humana, ¿verdad? Desde el derecho, la política, la filosofía, pero el mundo solo medía el valor de alguien por su utilidad, por su capacidad de producción, por el dinero que tiene, su salud o sus estatus, ¿verdad? Cuando una persona ya no produce o es vulnerable, el mundo tiende a descartarla, ¿verdad? El Papa Francisco ha denunciado mucho esto, ¿verdad? La filosofía del descarte, ¿verdad? Sin embargo, la visión de los padres de la iglesia cambia las reglas de juego por completo, ¿verdad? Un valor que nadie te puede quitar, ¿verdad? Si tu valor dependiera de tus méritos, de nuestra fragilidad, también, esto es algo muy frágil y relativo, ¿verdad? Digamos, depender de parte de nuestros méritos, ¿verdad? Pero si el mismo Dios, que es el creador del universo, mira al ser humano, a mí, a ti, al enfermo, al pobre, al marginado que nos está escuchando y dice, esa es mi perla preciosa, Ivo es mi perla, Ernesto es mi perla preciosa, Ignacio es mi perla preciosa, ¿verdad? Y estoy dispuesto a dar la vida por ellos, para rescatarle, ¿verdad? Y bueno, entonces nuestra dignidad pasa a ser infinita e innegociable, ¿verdad? Creo que esta visión es bellísimo, ¿verdad, Ivo? Y la dignidad del que muchas veces consideramos el pescado podrido también, diácono, porque también por ese pescado que está en la red conmigo, también se pagó el mismo precio, ¿verdad? Es eso lo que también tenemos que considerar cuando queremos ponernos en el lugar equivocado y juzgar de manera equivocada también, diácono. Muy bien, de hecho ya hemos pasado bastante en esta primera parte, ya el tiempo se nos va muchísimo, ¿verdad? Pero creíamos que era muy importante estas parábolas para poder compartirlo, ¿verdad? En nuestra meditación, claro, podemos también nosotros hacer algunas preguntas, ¿verdad? Para que podamos hacer nuestra meditación. Este día a partir de esta lectura que hemos compartido, ¿verdad? Me reconozco realmente como ese tesoro por el que Cristo lo dio todo. Esto es una muy buena meditación, ¿verdad? Pensando en las veces que me he sentido poco valorado o juzgado por el mundo, dejo que la mirada de Dios,
que me ve como su perla más valiosa, defina mi verdadera dignidad. También la otra pregunta, ¿en qué medida experimento la alegría del Evangelio? Y estoy hablando mucho de esto, ¿verdad? De la alegría que nos da este Evangelio. Que el hombre del campo vende todo lleno de alegría, dice, lleno de alegría. No es tacañamente ni pireo ahí, lleva sino lleno de alegría. Mi vida cristiana se siente hoy como una carga llena de reglas o como la alegría profunda de haberme sabido amado y rescatado por Dios. ¿A qué me estoy aferrando que me impide poseer plenamente el reino? Es importante ahí porque nuestros apegos, miedos, rencores o falsos tesoros, ¿verdad? Que necesito soltar hoy para darle a Dios el lugar central en mi vida. Bueno, queremos pasar a la tercera parte de nuestra lección, ¿verdad? Porque ya el tiempo se nos va en nuestra oración. ¿Qué queremos decirle en nuestra oración? Y vamos a entender, Señor, de poder hablar con Él personalmente de tú a tú, a partir de esta lectura que hemos compartido. Señor Jesús, te doy gracias por darme la oportunidad de seguir en tu reino, de que por más de que muchas veces me faltan cambiar actitudes para poder ser un pescado agradable, un pescado que pueda servir de alimento a otros. Te pido paciencia conmigo, esa misma paciencia que tiene el comerciante cuando se toma su tiempo, busca la perla, se toma su tiempo para conseguir los recursos y volver a adquirirla. Esa misma paciencia te pido, Señor, pero también te pido que inspires en mí esa paciencia para amar a mis hermanos, para entender el valor de la dignidad de cada uno de ellos, sin juzgar, sin ponerme en tu lugar, sino que entender que también necesitan de la misma paciencia que vos tenés conmigo, de mi parte también, Señor. Muchas gracias por tu amor, gracias por entregarme esta lectura que me invita a la conversión diaria. Gracias, Señor, por tanto. Amén. Amén. Ernesto, va a aprender ese año de ya la pestería de Same sela sea huye, a lleva tu pa ñande yarape, ko arape, como guaje jaguer ñandebe ko iñe, Mateo rupibe a yepa, porque como esta acá, pone y tengo sebe, que seja ejape tei, buyabe tei, tu seitereimba eva supewana, sejata iratete, ha huere cojase jepe paciencia. Ahí a veces iba ahí, se ve o falta y mía ve paciencia, a tolerancia a veces, ¿verdad? Pero añeja amaiteco, Espíritu Santo lo pibea veía agradecer, peareje, a mejorar jabo, me hueca tu pea, lleva, o pearese a huyeme, o árabe, a anija guati, a ape tentación de querer juzgar creyendo a los otros, creyéndome que yo soy bueno, ¿verdad? Entonces a eso le doy gracias a Dios y por poder compartir con ustedes y con toda la audiencia este hermoso relato de Mateo. Amén, Ernesto. Señor Jesús, yo te doy gracias por este momento tan especial que tú me concedes de compartir con mis hermanos también esta palabra tuya que llega en lo más profundo también de mi corazón. Por eso, Señor, yo te alabo, te bendigo y te glorifico, Señor, por esta enseñanza que nos has dejado y que me has dejado a mí especialmente. Y ayúdame, Señor, a reconocer también mi valor infinito, mi valor que soy para ti realmente una perla preciosa, por la cual, Señor, diste tu vida. Y también, Señor, saber reconocerte y encontrarte a ti siempre como mi tesoro, que tú seas el tesoro más valioso, ¿verdad?, de mi vida, que no pueda compararse, Señor, con ninguna otra cosa en la vida. Gracias, Jesús, porque te has hecho también encontradizo a mí, ¿verdad?, en mi camino,
te pusiste en mi camino, Señor, me llamaste, me escogiste. Hoy por eso, Señor, yo te doy gracias y te alabo y te bendigo, Señor. Que también yo pueda sacar cosas nuevas, especialmente, Señor, tu mensaje, tu evangelio, ¿verdad? En mi vida personal y para también en el ministerio al cual tú me has llamado, Señor, para que pueda expandir esta maravilla que es, Señor, tu evangelio y que también lo pueda experimentar y vivir cada día, Señor. Y hacer también que otras personas, Señor, puedan ver, reconocer esta riqueza inmensa que es tu evangelio, Señor. Hoy te alabo, Señor, te bendigo y te glorifico por ello. Muy bien, en el cuarto paso de nuestra lección es justamente la contemplación, donde interiorizamos también la palabra de Dios. Bueno, en esta les invitamos a la audiencia para que podamos seguir contemplando este evangelio tan bello, ¿verdad? Y como propuesta tenemos el versículo 51. ¿Has entendido todas estas cosas? Entonces, que también nosotros, ¿verdad?, podamos meditar y entender estas cosas que el Señor hoy nos invita en este evangelio. Bueno, llegamos al final, Ivo y Ernesto, de nuestro programa. La despedida de ustedes también. Tu micrófono, Ivo. Muchas gracias, Diácono Ignacio, Diácono Ernesto. Una alegría compartir con toda la audiencia de Radio María en esta tarde la lectura del día domingo. Gracias, Ivo. Igualmente, muchas gracias a Dios por poder compartir este momento con Ivo, con el Diácono Ignacio y con toda la audiencia de Radio María, y que realmente este evangelio nos anime y disfrutemos y seamos cristianos alegres y gozosos, que vean nosotros, nuestros hermanos, el rostro alegre de Jesús. Gracias, Ernesto. Y bueno, nosotros volvemos con todos ustedes el próximo viernes. Hasta entonces. Hasta entonces.